Estamos viendo la serie o la carta a los Gálatas. Estamos precisamente en esta carta de Galacia y estamos en el capítulo 5, en el verso 22. Estamos en el capítulo 14 del libro y estamos precisamente mirando lo que son los frutos del Espíritu, o para hacer la corrección correcta, el fruto del Espíritu, aunque ya hemos hablado de lo que significa la palabra fruto. Fruto, reiteramos, viene de carpos. Esta parte carpos no es en sí como se entendería, sino es más bien una acción, un resultado, y así era utilizado en el primer siglo. Se utilizaba mucho para la ganancia, nosotros también lo utilizamos de esa manera. Al decir el fruto, no estamos hablando en forma singular, estamos hablando del contenido en su totalidad, de la pluralidad que recibimos después de nuestro trabajo. En este caso sería el fin de lo que hemos sembrado. Y el ejemplo que les daba yo la semana pasada era: siembras un lugar, por ejemplo, siembras elote o siembras jitomate. Cuando termina la cosecha, no dices dices el fruto de la cosecha, pero no estás hablando solamente de un jitomate, estás hablando de todo, enteramente de todo. Por eso se entiende que la idea de la palabra fruto es el fin de lo sembrado, o podría utilizarse también como el resultado de lo sembrado. La semana pasada vimos los 3 primeros frutos. Sin ver su Biblia, pedimos que se los memorizaran. Lo de la carne, no vean su Biblia, por el que se agache le pregunto. Todos los que se memorizaran todos los frutos y todas las obras de la carne. Entonces, como hemos tenido muy buen tiempo esta semana, me imagino que todos tomaron sus Biblias y practicaron estos frutos. Así que voy a preguntar al que se agachó. No al que no se agachó. Voy a preguntar al que creo que se la sabe. Vamos a empezar con Larry. Larry, solamente 3 de los primeros frutos. Solamente 3 de los primeros 3 frutos. Ese es uno. No veas el árbol, ahí no lo vas a encontrar. En orden sería el esencial. ¿Cuál es, hermanos? Amor. ¿Y luego? Esos son los primeros 3. Muy bien, hermano Larry, siempre enfocado en el medio. Muy bien. Ahora, el día de hoy continuamos, y las obras de la carne para el próximo domingo se las voy a preguntar, ¿ok? Porque ya vi que se pusieron nerviosos. Entonces, próximo domingo se las van a memorizar. Vamos a empezar con la hermana Luz Esther el próximo domingo, ¿ok? O sea, así no es sorpresa. Y después de ella la hermana Sainz, así no es sorpresa, ¿ok? Entonces, y después de ella escogeremos quién. Entonces, estamos viendo el fruto del Espíritu. Hemos visto que en cuanto al fruto del Espíritu, en otras versiones, miraremos aquí, por ejemplo, los siguientes. Dice: paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vamos a continuar con esto entonces, y hace muchos años hicimos un estudio acerca de la paciencia, y reiteramos, dice aquí que la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia viene del griego macros, de ahí viene la idea de macroplaza o macro, lo que ustedes le quieran llamar, ¿ok? Pero macro, hermanos, es una palabra griega que se translitera y normalmente se utiliza como largo, longitud o longanimidad. Por eso cuando se habla de la macrogalería o macromall o macroplaza, se supone que es algo muy grande, muy largo, que dura mucho tiempo en poder viajar. Es un término griego. Y la segunda palabra es thimos, ¿verdad? Entonces es macrothumia o macrothimos, ¿ok? Que significa paciencia. Thimos viene de la palabra pasión o enojo. Entonces, cuando una persona decía en aquellos tiempos paciencia, hacía referencia a la longanimidad que tenía para no mostrar su pasión o su enojo. Eso es lo que también indica el Antiguo Testamento cuando dice que es tardo para la ira. Podríamos decirlo que tardo para la ira
es un sinónimo, aunque no en las palabras hebreas griegas, es un sinónimo en la idea. Entonces, la paciencia, hermanos, es algo que una persona puede contener su enojo, puede contener su pasión y lo puede hacer por largo tiempo, por una gran longitud o por longanimidad. Tener paciencia, hermanos, indica esperar, y reiteraba, la paciencia se puede ver de dos aspectos, ¿ok? La paciencia se mira en el aspecto corto y en el aspecto largo. Por ejemplo, uno puede ser paciente durante una conversación, durante una diferencia con alguien. Eso es una forma corta de ser paciente. Muchos tienen esa paciencia, que están tranquilos, pueden durar para que su pasión o su enojo se muestre. Y luego existe la paciencia en forma larga. Por ejemplo, en el caso de paciencia en forma larga, podríamos mencionar a Job. Job tuvo paciencia y no fue una paciencia de unos minutos, ni de un rato, sino ni de un día, fue de días, semanas, meses y años. Entonces la paciencia se podría dividir en dos aspectos. En la paciencia en el aspecto corto y en la paciencia en el aspecto largo. Si ponen un separador ahí, por ejemplo en Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 12, habla de la paciencia. 6, verso 12, leeremos desde el versículo 9. Tener paciencia, ¿verdad?, indica saber esperar con sufrimiento hasta que se logre lo apropiado. Por eso nosotros tenemos que tener fe para abrir la puerta y paciencia para esperar que salga lo que esperamos de la puerta. ¿Okay? Muchos de nosotros hemos experimentado esto y reitero, es un fruto del Espíritu Santo. Dice ahí en Hebreos 6, versículo 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Nosotros podemos pasar de hacer la obra de Dios o un trabajo en algún lugar esperando el agradecimiento, reconocimiento de esas personas. Pero lo que tenemos que entender, eso no es el fruto de la paciencia. Porque el que tiene paciencia sabe que hay veces, al igual que otras cosas, va a sembrar uno y muchas veces va a durar mucho tiempo para que se logre lo que uno espera. Y solamente a través del tiempo se puede dar uno cuenta si tuvo paciencia o no. Dice, Dios no es injusto. A veces nosotros hacemos la obra de Dios y pensamos que Dios no se da cuenta de las cosas, que no recibimos el reconocimiento o el agradecimiento o las cosas que esperamos de Dios. Pero Dios no es injusto. Dios espera. Dios es paciente y a través de eso nos enseña la paciencia. Dice, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia tu nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. A veces nosotros decimos, pero ¿cuándo se va a dar lo que espero? A veces dura tiempo, hermanos, no es días, no es semanas, no es meses, a veces son años. Y dice, pero decíamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Así que la paciencia es un término corto o un término largo. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. La paciencia está, podríamos decirlo, unida o coordinada de la esperanza. Esto es, se tiene paciencia hasta el momento que llega la esperanza. La esperanza es aquello que esperamos, de lo cual se tiene uno fe. Fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Es como aquel que quiere tener hijos y no puede tener. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. A veces no se da en un mes, a veces no se da en un año, a veces uno dura más de 10 años y puede durar uno hasta 17 años para recibir el hijo que tanto uno espera. Hay que tener paciencia, hay que esperar en Dios. No hay que acelerarnos como Sara aceleró el proceso y tuvo a aquel hijo la sierva y tuvieron problemas hasta el día de hoy. Hay que tener paciencia. Dios está en control. Les decía yo que estoy leyendo un libro muy bueno, más un libro que cambió mi paradigma, que habla acerca de la perspectiva occidental del tiempo.
Y esto es que nosotros los occidentales vemos el tiempo en forma horizontal. O sea, y por eso no apreciamos el tiempo que tenemos. Nuestra vida está llena de metas, de listas de pendientes, de checklists, para que me entiendan aquellos de schedules, de empiezo a esta hora, termino a esta hora, yo planeo jubilarme a esta hora, este tiempo, y esto va a pasar, de aquí a este tiempo me toca el pago de esto, y tengo 24 horas, y el tiempo parece ser que en vez de que nosotros aprendamos a manejar el tiempo nos maneja a nosotros, porque lo vemos en una forma horizontal. Y el tiempo, hermanos, especialmente para el cristiano, realmente no es horizontal. Y eso es algo que como que dije, wow, es algo muy, muy profundo. El tiempo es vertical. Y no sé si me están entendiendo. El tiempo horizontal es la 1, las 2, las 3, las 4, las 5. Entonces yo tengo que hacer la comida a tal hora, yo tengo que sacar a los hijos a tal hora. Vemos las cosas en forma horizontal y las horas no nos alcanzan. Okay. Y por ello sucede que pasa el tiempo y nos morimos y no realizamos lo que esperábamos de nuestro tiempo. Entonces, la idea es que el tiempo realmente no es horizontal, el tiempo es vertical. Y cuando lo ves en forma vertical, lo amplías en una forma de eternidad. Esto es a lo que le llamamos nosotros el tiempo de calidad, hermanos. Hay veces el tiempo es de calidad. A veces pasas solamente 5 minutos con tu familia, hermanos, pero esos 5 minutos son suficientes. Parece como si fueran 10 horas. Y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado lo que estoy diciendo, hermanos. Y esto tiene que ver con la manera en que nosotros percibimos el tiempo. El tiempo siempre va a ser vertical y no va a ser horizontal. Y mientras nos vamos moviendo, hermanos, en este tiempo entendemos. Si me entienden lo que estoy diciendo, les voy a dar un ejemplo más claro, a ver si me están comprendiendo. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo veía, hermanos, Job el tiempo? ¿Cómo veía Job el tiempo? Vamos a aplicarlo en forma bíblica para ver si me están comprendiendo. ¿Cómo veía Job el tiempo, hermanos? En forma vertical. O sea que si lo vemos en forma vertical, aprendemos lo que dice el apóstol Pedro cuando dice, para el Señor, un día son como ¿qué? Y 1000 años como ¿qué? Entonces, si tú esperas, vamos a decir que aquellos que están solteros y dicen, no, pues es que pues no encuentro a mi esposo, tengo años esperando a mi esposo y no viene el esposo, y cuándo va a llegar el esposo, y yo tengo en mi mente que a los 28 años me quiero casar y quiero tener hijos, y ya ves el tiempo horizontal, y no es así, hermanos. La idea es que a veces nos perdemos, hermanos, del tiempo de ahora por esperar lo que todavía no ha sucedido, y eso suele pasar mucho en la vida, hermanos. Si ves tus personajes en la Biblia, la mayoría vio la eternidad en el tiempo. Por ejemplo, muchos dicen, ya cuando haga esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Y qué pasa? Y nunca aprovecharon el tiempo de hoy. Se hacen viejos y nunca persiguen su pasión. Duran 30 años en una fábrica y salen y dicen, ¿qué hice todo este tiempo? O sea, no debí haber hecho aquello. A veces pudiendo pasar unos minutos con nuestros hijos, no los pasamos. Y ya cuando crecen dices, debí haber pasado más tiempo con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque vemos el tiempo horizontal, no vertical. Vertical este es el momento importante. Y Dios está en control de la eternidad. Y a veces nosotros dejamos pasar el tiempo correcto. Y para eso se requiere paciencia. En el griego, hermanos, hay una palabra que se llama kairos, ¿ok? Kairos es una palabra muy interesante. Kairos, se puede utilizar cronos o se puede utilizar kairos, ¿ok? Cronos es el tiempo horizontal, perdón. 1, 2, 3, 4. Kairos es el tiempo vertical. El tiempo vertical dice, hermanos, que solamente una vez en la vida suceden las cosas. Y que debes aprovechar ese tiempo, porque kairos se traduciría como tiempo oportuno, tiempo de oportunidad. Y si no aprovechas ese tiempo, puede ser que todo el tiempo cronos se eche a la basura. Y para eso hay que tener paciencia.
Porque la paciencia está investigando, como dice la Escritura, aquellos reyes que son sabios era porque entendían los tiempos en que vivían. Tenemos que entender el tiempo en que vivimos y cómo podemos nosotros tomar de ese tiempo vertical, de ese kairos, y hacerlo. Pero para eso se requiere tener paciencia y no acelerar el proceso. La paciencia es eso, dice ahí el versículo 12, dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos. Voy a hacerlo en forma de gráfica para que me entiendan, ¿ok? Esto es el tiempo horizontal, el tiempo cronos, ¿ok? 1 año, 2 años, 3 años, 4. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ese es el tiempo, ¿ok? Este es el tiempo vertical. Este es el cronos de cronología. Este es el kairos de tiempo oportuno. Y entonces, durante tu vida, hermanos, solamente tienes ciertos momentos y puntos kairos. Y una vez que se van, nunca pueden regresar. Si tu vida está enfocada solamente en el cronos, nunca te vas a enfocar en el kairos. Vamos a verlo en el aspecto de Job, ¿ok? La esperanza está aquí, ¿ok? La fe, si tú estás aquí, la fe es aquella que desde aquí se puede ver. Fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿cuántos años van a pasar de aquí hasta que llegue lo que yo espero? Si yo muero a los 50, faltarían 7 años. Esa es mi fe, hasta que yo muera. Pero durante ese tiempo no me puedo enfocar solamente en lo que espero. Es más, leí un párrafo muy interesante que dice, el Evangelio tiene mucho menos que ver con lo que es el reino de los cielos después de la vida y mucho más que ver con lo que es el reino de los cielos durante tu vida. Tiene que ver con ahora. Entonces, si nosotros estamos pensando solamente en el futuro y nos perdemos el presente, estamos perdiendo los tiempos oportunos. Ahora, ¿sí se requiere paciencia para esto? Totalmente. Se requiere paciencia hasta que lleguemos acá. Pero no solamente en largo plazo, sino también paciencia en corto plazo. En corto plazo. Y es un fruto del Espíritu. Correspondiente a la fe, la esperanza, correspondiente a la fe, la paciencia. Dios a través de nosotros provee eso. Primero, aquellos que no están casados y que todavía no saben con quién se van a casar, si están ya desesperados, la paciencia dice Dios, yo estoy en control, yo lo voy a hacer, tú no lo haces, yo lo hago, dice Dios. Tener el fruto en el Espíritu es confiar en Dios. Ahora, pasa el joven, a veces sabemos que es la persona indicada, llega el kairos. ¿Y qué pasa? No, es que yo quiero a mi esposa, la quiero así. No, pues se te fue tu kairos. Se te fue. Y luego viene otro kairos, totalmente, y se te fue tu kairos. Y siguen viniendo kairos, se te fueron. Entonces tienes 70 años, estás a punto de morir, ¿verdad? Y dices, Señor, ¿por qué nunca me diste la esposa que te pedí? No, espérame. O sea, es que viviste en el tiempo horizontal. Es un momento. Es en un detalle, y para mí me ha costado trabajo este aspecto de este cambio de mente, hermanos. No es voy a visitarte 1 hora y a las 9 me tengo que parar de aquí. Es mientras estoy visitando tengo que aprovechar ese tiempo como si estuviera en la eternidad, sin que existiera la cronología, donde te hago sentir a ti importante, porque no es el tiempo horizontal, sino es el tiempo ¿qué? Vertical. Y es donde, esto lo digo para la mente que tiene sabiduría, donde se emplean memorias en el alma y en el espíritu de un ser humano cuando vivimos el tiempo vertical. Y las memorias que tenemos en su mayoría no tienen nada que ver con la hora ni con la semana, tienen que ver con ese momento de 1 o 2 minutos. Y nosotros tenemos que tener paciencia, hermanos, para aprovechar eso y para esperarlo y para saber cuándo es, porque si no lo hacemos, hermanos, se nos pasa la vida y no disfrutamos ni siquiera de la vida, y el fruto del Espíritu no provee esa parte, no porque no quiera, sino porque nosotros no lo permitimos.
En el caso de esto dice ahí, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, ahí está otra vez, y la paciencia, ¿heredan qué? Las promesas. Es fe y es paciencia. O sea, reitero, es fe y es paciencia. ¿Por qué? Porque esto es la fe, esto es la paciencia para llegar acá, a lo que esperamos. Y ese es el largo plazo, hermanos, es una idea de largo plazo. Es una parte de confiar en Dios. Yo tengo que aventarme, tengo que lanzarme al agua como lo hizo Pedro. Tengo que hacer esta parte mía, tengo que tener fe, y cuando esté en el agua y me empiece a hundir, tengo que tener paciencia, que Dios me va a sacar. Es la forma en que tenemos que vivir la vida, con mucha paciencia. Ahora, este es el aspecto largo de longanimidad. Está el aspecto corto, que yo creo que es ahí donde yo creo que tengo que yo mejorar también, porque yo no sé cómo, si ustedes son así, hermanos, pero yo me enciendo así rápido, hermanos. ¿Me entiendes? Tal vez no me han visto encendido, ¿eh? Pero yo me enciendo así. Pero me enciendo así dependiendo la expectativa que yo tenga de la otra persona. ¿Me entiendes? Yo me enciendo así, hermanos. Porque especialmente, hermanos, especialmente en las políticas de las organizaciones, de las compañías, de los corporativos, como yo comprendo cómo se maneja todo eso, porque viví en ese ambiente, hermanos, se me hace, y es la palabra que tengo que tener, se me hace absurdo que la gente que lo vive no lo comprenda y que no lo practique. O sea, hablábamos con la hermana, por ejemplo, tuvimos una convivencia hace un fin de semana, y me decía la hermana, o sea, le decía yo, todo es negociable. Y me dice la hermana, ¿cómo que todo es negociable? Le digo, sí, en la Best Buy todo es negociable. Y dice, no, o sea, ahí está el precio. Le digo, no, es que no entiendes. Todo es negociable. O sea, todo se puede. Y a veces la gente que te vende el producto, ellos te dicen, ese es el precio. No, déjame hablar con el gerente, porque todo es negociable. Ese no es el precio. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, porque yo entiendo la política detrás del pensamiento. Entonces, en esa parte yo me desespero a veces, porque a veces el empleado dice, no, es que, o sea, se aferra, no, es que no se puede. Y yo digo, pues, entonces, yo tengo que aprender a tener más paciencia. ¿Eh? Recuerdo cuando salí por primera vez de Illinois por carretera, hermanos, y viajé a restaurantes de comida rápida en el sur, hermanos. Nada más llegas a Missouri y Arkansas, hermanos. Acá Arkansas es lo más, y Texas también, hermanos, lo más lento en servicio de comida rápida que puedes ver en todo el mundo, hermanos. Toda la parte del sur, hermanos, no comprenden esa idea. Entonces recuerdo cuando viajaba, hermanos, literalmente por un café, hermanos, esperaba en el drive-thru, por pasan los automóviles, hasta 10 minutos. Y digo, yo no lo puedo creer. O sea, ¿dónde viene la idea? Porque estaba viviendo en el tiempo, ¿qué, hermanos? Horizontal. Entonces, luego me bajaba, pues, ¿dónde está mi café? Y la gente, hermanos, con todas sus calmas, con todas sus paciencias. Y luego me di cuenta que era porque esa ciudad solamente tenía un semáforo. Son pueblos pequeños, pequeñísimos, donde el tiempo, hermanos, es relativo, ¿me entiendes? O sea, donde ellos, o sea, ¿dónde vas? ¿Por qué llevas tanta prisa? O sea, estoy haciendo tu café, ¿me entiendes? Y estoy platicando con la gente mientras estoy haciendo el café. Y esa es la paciencia en corto plazo, que necesitamos. Ok, y a veces Dios nos da jalones, dice, no, es que no debes de actuar así, debes de comportarte así, dice, ok, entonces dice, recuerda, tienes que tener ¿qué? Paciencia. Y con los hijos, hermanos, se requiere paciencia. ¡Wow! Que se requiere paciencia con los hijos. Yo creo que no comprendemos lo que es paciencia hasta que tenemos hijos. Y luego si los hijos, uno piensa que la paciencia es cuando están chiquitos, no, es cuando van creciendo, cuando tienen que tener más paciencia, no. Porque cuando están chiquitos son un poquito más honestos. ¿Me escuchas, mijo? Sí. ¿Por qué no lo haces? Pero cuando crecen, sabes que te escuchan y dicen, no te escuché, mamá. ¿Por qué no lo hiciste? Y ellos como que tienen una paciencia relativa, hermanos. Y tenemos que aprender a tener paciencia. Y si somos gente que nos encendemos rápido, hermanos, en forma agresiva, tenemos que tener paciencia. Tenemos que no llegar a la casa, tal vez esperar a que se nos libre un poquito el pensamiento, porque llegamos y queremos que todos estén en el mismo ritmo que traíamos nosotros durante el día. No es posible. Y lo mismo con el esposo y la esposa. O sea, ¿por qué no está la comida? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaste a esta hora?
¿Por qué no llegaste a este tiempo? Tenías que haber llegado a este tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto toma de allá para acá. Y porque también tengo, ¿verdad?, en mi celular por dónde ibas. Y me di cuenta que te detuviste ahí en el estacionamiento por minutos extras. ¿Me entiendes? Entonces, y luego dice el comediante, es que no me tienen paciencia. Pero la paciencia es un fruto, hermanos. Entonces, el fruto de la paciencia, hermanos, recuerda, tiene que ver, hermanos, la idea de la paciencia es abolir o anular la fuerza prematura del enojo o las reacciones del enojo, donde esto se requiere muchísimo dominio propio. Porque ya cuando empieza a alzar la voz, estás perdiendo, ¿qué, hermanos? La paciencia. Y hay veces, hermanos, tenemos que aprender nosotros a ser pacientes con todos, pero más con los que realmente importan. Porque somos pacientes con el jefe del trabajo, con los empleados del trabajo, con los colaboradores del trabajo, pero llegamos a la casa y somos muy poco pacientes con la esposa y muy poco pacientes con los hijos. Y realmente, honestamente, hermanos, ¿cuántos trabajos vamos a tener en la vida? ¿Quién necesita más paciencia? Aquellos seres, todos, o sea, es el fruto del Espíritu, pero me refiero, a veces nosotros somos hasta bien falsos, porque bien pacientes en todo el mundo, y nada más llegamos a la casa, nos subimos al carro y órale, muévanse, y empezamos todos a acelerar, ¿verdad? Yo a eso le llamo el producto turbo. Yo tenía un carro, un Passat Volkswagen muy hermoso, me encantan los Volkswagen por el turbo que tienen, era un turbo, 1.8 litros. Y cuando íbamos en autopista, hermanos, le metía el pie y ¡fum!, reaccionaba bien bonito el carro, hermanos. Eso es un turbo, y los que no tienen turbo a veces estás, ¿qué pasó? Nosotros tenemos a veces el efecto turbo, ¿me entiendes? Estamos bien tranquilos y nos metemos al carro o entramos a la casa y empezamos a 1000 millas por hora. Y queremos que todos estén así, muévanse. ¿Qué pasó? Y si no se están moviendo a mi nivel, entonces algo anda mal. Y nos empezamos a enojar. Y lo empezamos a mostrar en el lenguaje corporal, ¿verdad? O sea, cuando alguien te dice, ¿qué tienes?, los dos tienen la culpa. Tanto el que pregunta qué tienes como el otro. Porque el que pregunta qué tienes ya sabes qué tiene, ¿para qué te haces? ¿Ok? Y el que está así ya sabes, pues ¿para qué te dejas que te pregunten? O sea, hay veces es mejor decir, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Y es parte de la paciencia, hermanos. Tenemos que tener ¿qué? Paciencia. Paciencia, hermanos, paciencia. Me acuerdo cuando el wifi empezó a salir en el Wi-Fi, ¿verdad? Cuando en los restaurantes, cuando lo pusimos en todos los McDonald's, fue algo increíble, hermanos, porque era wow, o sea, inalámbricamente estás comunicando, antes tenías que conectarte literalmente, pero luego me puse a pensar y era lento, dije, pues esto es muy lento, ¿qué le pasa, no? Paciencia, porque tú te acuerdas en los 90s, hermanos, aquellos que tienen en sus correos electrónicos American Online, AOL y Yahoo, y eso es por generacional, ahorita todos son Gmail y después se los va a quitar, ¿ok? Es generacional, pero los que son AOL son de aquellos que cuando tenías que revisar un correo electrónico, hermanos, era a través del cable del teléfono. Y entrabas y también empezaba. Y estabas tú esperando ahí, ok, ahí viene. Levanta la mano, ¿quién pasó por eso, hermanos? Okay. Y tú te desesperas porque no hay Wi-Fi, o sea, por favor. Y esperábamos a que bajara la información. Y duraba tiempo, y para eso se requería ¿qué? Y ahora, hermanos, ha sido contraproducente los avances de la tecnología porque nos ha hecho menos pacientes. Y tenemos que aprender a lo que es ¿qué? La paciencia. El microondas nos hizo menos pacientes, porque si antes querías unos frijoles que estaban calentados, sacabas el sartén, ponías el aceite, ponías los frijoles y ahí va. Y ahora no, lo quieres en un minuto, lo quieres caliente. Aquellos que hicieron palomitas, ¿verdad? Palomitas de maíz, ¿recuerdan lo que hacíamos antes? Prendías la estufa, ponías el sartén, ponías el aceite, echabas los granos, ¿verdad? Del maíz. Y de pronto tenías que tener cuidado y tenías que taparlo, porque empezaban a ¿qué? Y mientras estaban, lo abrías y le echabas sal. ¿Te acuerdas, hermanos? Eres un proceso, hermanos. Ahora no, lo quieres así. ¿Tú te acuerdas de aquellos que son de rancho, hermanos, en cuanto a la paciencia? El calentar el agua, por ejemplo, hermanos. Calentar el agua, o sea,
Tienes que ir por la leña, tienes que traer la leña, tienes que prender la leña, tiene que estar la leña caliente, tienes que traer el tambo, tienes que ponerlo arriba, se tiene que estar calentando, tienes que esperar hasta que caliente. Y en el kairos indicado te bañas, porque si no se vuelve a enfriar. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces tienes que tener paciencia para eso. Después vino la electricidad. ¿Y se acuerdan cuando había un pedazo de madera y le amarraban un alambre, verdad? Y decían, no metas las manos porque te va a dar toques. Y metías a eso. Estoy hablando a aquellos que saben de lo que estoy hablando, hermanos. Y lo metías aquí y ahí te esperabas, ¿verdad? A que se calentara. ¿Y cómo sé si está caliente? Tócalo al lado porque te puede dar toques. Ok, al ladito, no. Todavía le falta. Y luego lo sacas, pensabas que estaba y no estaba. Y te bañabas, estaba fría. Paciencia. Lo mismo el boiler, paciencia. Ahora los hacen de paso. El agua puede estar fría y cuando pasa, caliente. Pero todo tiene que ver con paciencia. La tecnología nos ha hecho menos pacientes, hermanos. Menos pacientes. Queremos cosas rápido. El crédito nos ha hecho también menos pacientes. ¿Por qué menos pacientes el crédito, hermanos? Porque los jóvenes ahora quieren vivir como los adultos. No. O sea, el crédito nos ha hecho impacientes en el sentido de que, no es que empiezas a trabajar y ya tienes un carrazo. No, espérate, así no es la vida. ¿Ok? ¿Quieres un carrazo? Tienes que, ¿qué? Juntar, ahorrar. Y eso nos enseña, ¿qué, hermanos? Pero la gente que quiere las cosas rápidos, tú llegas y se acaban de casar, tienen 5 meses de casados, ya tienen casa, ya tienen carro, ya tienen muebles, ya tienen tele, y acaban de empezar a trabajar hace 2 años y dices, espérame, esto no hace sentido. O sea, ¿qué pasó? Y eso, el no tener paciencia, los hace a multiplicar su impaciencia, porque ahora que ya tienen todo lo que querían, pero están bien presionados porque empiezan a llegar los pagos por aquí, por acá y por acá y por acá, y llega la mujer, ¿y qué tienes? Me preguntas qué tengo con todos los sobres, o sea, no lo entiendes, y luego este es de la Kohl's. Yo no voy a la Kohl's. ¿Tú vas a la Kohl's? Pues oye, ahí dice hasta el nombre de ella, ¿va? O sea, paciencia. Entonces, nos ha hecho impacientes el crédito, nos ha hecho impacientes, hermanos, el aspecto de movernos. ¿Te acuerdas tú cuando tenías que viajar? Cuando teníamos que viajar, hermanos, aquellos que viajábamos en ciudades urbanas, en ciudades gigantes, en monstruos urbanos, ¿qué hacíamos? Nos subíamos al Ruta 100, ¿verdad? Nos subíamos al Ruta 100 y del Ruta 100 te bajabas allá y luego de ahí agarrabas de Santana, agarrabas para Tasqueña y llegabas a Santeña y te subías al metro, pero para subirte al metro tenías que comprar el boleto y había una línea larguísima y ahí estás en paciencia. Y luego finalmente llegas y lo compras. Y luego tienes que darte casi toda la vuelta para meter tu boleto. Y luego llegas y hay mucha gente y se abren las puertas y sabes que tienes que tener paciencia porque si no vas a ir bien apretado. Espérate hasta el próximo. Y luego te subes. Entonces para llegar de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad, antes durabas hasta todo un día, hermanos. Ahora queremos así las cosas, ¿verdad? Porque ya tenemos Uber, ¿verdad? Ya lo queremos así. Y ya en Ciudad de México hay Uber hasta en helicóptero, hermanos. Estoy hablando en serio. Te llevan de un lugar de la ciudad a otro lugar en helicóptero. Cuesta como $500, creo, el pasaje, hermanos. La gente que tiene dinero no hay problema, ¿eh? Pero somos impacientes. La nieve, hermanos, somos impacientes. O sea, qué bonito que caiga la nieve. ¿Cuánta gente anhela ver esto siempre? ¿Cuánta gente lo anhela? Quiero ver siempre que gente nunca ha venido. Hermano, yo quiero ir cuando haya nieve. Les digo, no, realmente no quieres ir. Sí, yo quiero ir. Entonces llegan con sus cámaras de fotos, se salen, ¿verdad? Se emocionan, ¿verdad? Y luego se meten. Mañana va a nevar también, pero ¿por qué mañana va a nevar también? O sea, es que tiene que nevar, o sea, es parte del invierno. Tienes que tener paciencia con la nieve, hermanos. Y te empiezas a dar cuenta, hermanos, que si no tenemos paciencia tenemos muchos problemas. Y la paciencia es abolir o anular la fuerza prematura por el enojo, por las reacciones del enojo. Recordando que es un fruto del Espíritu, por lo cual es posible o imposible poder llevar a cabo este fruto con la ausencia misma. O sea, nosotros no podemos llegar a la finalidad de la esperanza si no tenemos paciencia. Tenemos que aprender paciencia. Dice la Escritura que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca. Y unos versículos antes dice, porque para Dios 1 año son como 1000 años. O sea, Dios siempre vive en el tiempo vertical, no en el tiempo horizontal. Si vivimos el tiempo vertical, hermanos, aprovechamos lo que pasa hoy. Como cuando hemos ido, por ejemplo, cuando llegamos a Cuba, por ejemplo, llegamos a Cuba y bajas a Cuba y estás desconectado de todo. Si hay guerras mundiales, no sabes. Aterrizas, bajas y es como un lugar que se perdió en el tiempo. ¿Me entiendes? La gente es tranquila, no llevan prisa.
Es lo mismo los pueblos, cuando una persona va a ver a sus familiares al rancho, ¿va? Donde no hay wifi, mi teléfono no funciona, tranquilo, es parte de la vida. Los teléfonos no siempre funcionaron. Y entonces empieza a apreciar, el árbol es azul, oh wow, no había visto tanto los árboles, no tengo nada más que hacer. Y la vida te vuelve a recordar lo que es tener ¿qué? Paciencia. A ver, veamos este punto en Pedro, en segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3. Y quiero preguntarles, hermanos, aquellos que tienen 20 años o entre 20 y 25 años, hermanos, no se preocupen, yo tengo la autoestima en su lugar, ¿ok? Aquellos que tienen entre 20 y 25 años, levanten la mano. Okay. ¿Quién considera que yo ya estoy grande de edad? ¿De ustedes? Levanten la mano. Ok, más o menos. Gracias por animarme, ¿no? Según ustedes. Ahora, pero les quiero preguntar otra cosa, hermanos. ¿Ok? ¿Quién considera que el hermano González ya es grande de edad? Les aseguro que los hermanos recuerdan sus kairos o sus memorias de su vida claramente. Y, ¿verdad, hermanos? Como que pasó el tiempo muy rápido. ¿Sí o no, hermanos? ¿De qué edad se sienten? O sea, no se sienten. ¿De qué edad piensan que son? ¿50 años? O sea, los otros 20 se pasaron, quién sabe. Imagínese si usted viviera 1000 años, hermano. El tiempo es relativo. Si usted viviera 1000 años, ¿qué sería un año para usted? Por eso los niños, hermanos, cuando decimos los adultos que tienen sus bebés, aprovéchenlos porque crecen ¿qué? No es que crezcan rápido, hermanos. Crecen al mismo tiempo que crecimos nosotros y al mismo tiempo que crecen nuestros hijos. Lo que le estamos diciendo a ellos es, vivan más en el tiempo vertical que en el tiempo horizontal. Eso es lo que estamos diciendo. Aprovechen ¿qué? El tiempo. A veces, a causa de la impaciencia por tener cosas, el papá trabaja, la mamá trabaja, todos trabajan y los niños van creciendo, ¿va? Y ya después son hombres. Y no tienes ningún kairos, ninguna memoria con ellos. Ni fotos tienes a veces, nada más una foto de vez en cuando. Y el tiempo, hermanos, no es que se acelera, es que dependiendo de nuestra edad es como vemos el tiempo. Y para ello se requiere paciencia. Segunda de Pedro 3, en el verso 8, leíamos eso, 3:8, dice así. 3:8, el que lo tenga lo puede leer. Y el 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si te fijas, o sea, Dios no quiere que perezcamos, Dios es paciente, porque Dios es eterno. O sea, Dios nos ve desesperados por unos 3 o 4 años y dice, pues, ¿qué te pasa? Tranquilo. O sea, todo bien, yo ya vi lo que va a venir, tienes que esperar, yo ya sé cuándo pasa. Y Dios tiene el poder de adelantar en el tiempo horizontal los tiempos verticales. Dios tiene ese poder, hermanos. Y por eso cuando oramos estamos diciendo adelántalo. Pero cuando lo da, hermanos, hay que estar en este tiempo, en el tiempo así, para ver cuándo me lo está dando. Por eso Job esperó, porque él perdió todo, perdió la salud, perdió la mujer, perdió los bienes, perdió los hijos, pero lo que no perdió fue fe en Dios. No perdió esto. Tengo que ser paciente, Dios sabe cuándo, sabe el momento, está en control, hay que esperar. Y esa es parte de la paciencia que tuvo Job. Preguntarles, ¿quién de ustedes cree que necesita más paciencia, hermanos? A ver, nada más 3. Vivimos una iglesia bien paciente, ¿ok? Bien paciente. ¿Quién cree que necesita paciencia larga? Paciencia larga, hermanos. Paciencia corta. A ver, los que se prenden como cerillos, ahí están. Y los demás son gente muy, muy templada, muy bonita, no hay problemas. Gloria a Dios por ello, hermanos. El otro fruto, hermanos, que se muestra es el fruto de la benignidad, del griego krestotes. Fíjate cómo dice ahí en Gálatas, el ser benignos. Dice ahí,
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y ahí viene benignidad. Benignidad, hermanos, indica excelencia, amabilidad. Indica amabilidad. A veces lo traducen como amabilidad, como aquí está traducido como amabilidad. Benignidad es ser amable. Es una bondad que se pone al servicio de alguien más. Se refiere al uso de la bondad de ser bueno en el sentido de Dios, lo cual anula la rudeza o la crueldad. La rudeza o la crueldad. Entonces, benignidad es un fruto del Espíritu. Aprender a ser buenos, aprender a ser amables. Aprender a ser amables. No conforme fuimos criados, sino conforme Dios espera y nos está criando. ¿Ok? Muchos decimos, es que así me educaron a mí y así es ser amable para mí. No se trata de ti, ni de tu mamá, ni de tu papá. Se trata de cómo Dios nos está educando ahora. Ser amables es tan sencillo como dejar que alguien se estacione donde te tocaba a ti. Ser amable es tan sencillo como ponerte de pie y darle lugar a alguien más. Ser amables es como mostrar paciencia por las cosas que hace alguien más. Eso es ser amables, es un fruto del Espíritu. Y luego el otro dice es bondad, del griego agatosune, que significa ser bueno en calidad de una persona. ¿Ok? Alguien que pueda ser bueno apropiadamente su condición, lo cual viene de parte de Dios. O sea, Dios es bueno. Nosotros somos selectivos, estamos viendo la serie del amor. Según el objeto, actuamos. Pero a ver, ¿verdad que Dios cuando llueve no dice, ok, este se está portando mal, a este no lo voy a hacer que llueva, a este no lo voy a dejar que caigan gotas, este sí, a este le caigo, y el sol lo mismo? No. Dios es bueno para ¿con quién, hermanos? Para con todos. Esa es su esencia. Dios es bueno para con todos. Dios no importa la persona que lo recibe, Dios es bueno. De ahí entiendes tú por qué hay gente que no cree en Dios, o gente que es atea, o gente que blasfema, que tenga hijos, que tenga propiedades, que tenga una buena familia. O sea, por eso es, hermano. Dices, pero ¿por qué yo tanto que le sirvo a Dios y a mí no me da? Es que Dios es bueno para ¿con qué? Es parte de su esencia. Y a nosotros nos enseña a través, hay veces, de restringirnos la paciencia, que es necesaria. Eso es lo que significa bondad, ¿verdad? Luego viene la palabra fe, del griego pistis, ¿verdad? Que significa creer, tener confianza, ser fiel, leal, hermanos. Una persona una que tiene fe es fiel. O sea, por ejemplo, yo me casé con Tali y nos casamos muy jóvenes, a los 17 años, y teníamos fe, es un paso de fe, y esperábamos estar juntos toda la vida. Esa es la fe. Pero la fe es lealtad, que cuando ella me falle, cuando yo le falle, cuando nos fallemos, cuando estemos ahí, uno para el otro. Eso es ser fe, es ser leal, tener fidelidad, tener confianza. Fe en Dios es, bueno, dijo la Escritura, a ver, yo desde que tengo tal vez 7 años he escuchado que Cristo viene. Recuerdo muy claramente cuando se le daba una clase a mis padres, en el apartamento, uno de esos Kairos, le estaban diciendo, no, es que Cristo ya va a venir, a lo mejor llega en los 90s, y yo dije, ay, va a venir el Señor, ¿qué va a pasar? Yo estaba escuchando ahí, pero pasaron los 80s y los 90s y los 2000 y los 2010, y Cristo no, ¿qué? Pero ya pasaron, para Dios han pasado solamente como 30 segundos, hermanos. Como para el hermano González, cuando ve la vida de los jóvenes, dice, pues apenas van 20 minutos, tranquilos, llévese el suave. O sea, es que es relativo el tiempo. En este caso, fe es creer, esperar, tener paciencia. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todo es un paso de fe. Cuando uno se casa es un paso de fe. Cuando uno tiene hijos es un caso de fe. Cuando uno entra a trabajar es un caso de fe. Cuando uno sale de su casa es un caso de fe. Tenemos que vivir en fe, porque el justo por la fe, ¿qué? Y luego viene la palabra mansedumbre, prautes, y esto me gusta mucho, hermanos. Es una mente amable. Y es una mente amable y proviene de la raíz sumisión. Por ejemplo, en Mateo 11:29 dice Jesús, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde ¿de qué? Pero luego, hermanos, cuando tú ves Números 12:3, se habla de Moisés como el hombre más ¿qué? Manso de toda ¿qué? La tierra. Y sí, o sea, ustedes se pueden imaginar, hermanos, Moisés salió con 600,000 sin contar mujeres y niños. ¿Puedes imaginarte la paciencia y la mansedumbre que les tuvo a todo este pueblo, que lo tenía, yo creo que
ya Moisés, vamos a regresarnos Moisés, porque esto Moisés, porque aquello Moisés. Y tú con 2 niñitos o una niñita no aguantas. O sea, por favor. O sea, 2 niñitos, ahí estás bien desesperada. Ay, me muero de un paro cardíaco. No. Moisés, 600,000, ¿me entiendes? Ahí está el bebé, acaba de nacer y tú ya estás bien frustrada. Por favor. Está naciendo apenas el pobre. Espérate, cuando crezca, cuando te rete, cuando te azote la puerta, entonces ahí sí, agárrate, porque así va a pasar. Moisés era totalmente, ¿qué? Manso. Hay iglesias que no les gusta crecer porque pues tengo 10, los puedo controlar bien. Y si crecen ya es mucho dolor de cabeza, hay que quedarnos así. Son muchos ya así, hay que quedarnos así, porque luego es mucho dolor de cabeza. No, agárrate. O sea, Moisés fue manso, hermanos. Le fallaron a Moisés, les dijo Moisés, vieron las cosas y no creían. Era una persona que mansa. La mansedumbre se requiere como la mente amable, como viene de la raíz sumisión. La propia mansedumbre es una actitud, ¿verdad?, reconocida como un don que fluye de Dios. Manso, hay que ser manso. Manso, ¿qué significa? Hay una correlación de la fe, de la esperanza, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad. Todo está como unido en la mansedumbre. Una persona mansa es una persona que está tranquilo. Vámonos, estamos pasando por momentos difíciles, pero ¿qué? Vamos a tener mansedumbre. Entonces hay mucha gente que nuestra cultura latina, hermanos, nos enseña a no ser mansos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando hay una línea, hermanos, yo lo veo cuando estoy en México, cuando estoy acá, ¿ok? Vas al banco, una gran línea, hermanos, y la gente que va en el estacionamiento y corren como si te fueran a ganar 10 personas, ¿me entiendes? Y se mete. Y aquí la gente, ¿estabas tú? No, perdón, y se van hacia atrás. Allá, yo aquí estaba. Si no, ahorita nos vemos afuera a ver a quién. Una persona mansa es una persona que puede, ¿qué? Controlar. Una persona mansa es una persona que tiene la templanza en la mente, que es amable aquí primero y está conectada con la paciencia. A ver, ¿cuántos mansos sabemos aquí, hermanos? Una letra cambia todo, ¿ok? ¿Cuántos mansos sabemos aquí? ¿No? Y luego nosotros pensamos que el hermano es manso. Espérate, tú piensas que es manso, pero ya cuando vas a su casa y vives unas 2 semanas con él, te das cuenta si era manso o no. Porque el hermano se ve bien mansito, ¿me entiendes? Pero ya que llegas a la casa y vives, hermano, ¿qué pasó? Si tú eras una dulce paloma, te convertiste en un dragón. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Antes me dabas la oportunidad de pasar al baño y ahora me estás azotando la puerta. Ya salte, ya tienes mucho tiempo ahí. Entonces uno no sabe, hermanos, hasta que uno vive con una persona. Imagínate, Moisés vivió con el pueblo cerca de 40 años. 40 años, hermanos. Es como si nos fuéramos todos de viaje, hermanos. De pronto, imagínate. Eso es tener mansedumbre. No había otro hombre manso como Moisés en aquel tiempo, hermanos. Y luego viene el fruto de la templanza, hermanos. La templanza del griego krateia, que indica dominio propio. Y si ves cómo todos, lo que dice Dios, hermanos, es todos están relacionados. Aunque a veces nos falta más de uno que de otro, todos están relacionados porque el espíritu solamente es uno. Y en el caso de la templanza, hermanos, se requiere un dominio propio, un control, sujetarnos a nosotros mismos, hermanos, tener continencia. Y no es fácil. Es el poder propio de control sobre el cuerpo humano, sobre la carne, necesario para poder pasar la tormenta, hermanos. Ahora, imagínate un ser humano que tuviera todos estos, o este fruto, todos estos frutos. Un ser humano que fuera así, hermanos. ¿Cómo lo considerarías tú? A ver, una persona espiritual. Porque vive conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, por su fruto los conoceréis. Aquí ya sabemos quién es paciente, ya sabemos quién es templado, ya sabemos quién es
manso, ya sabemos que tienen fe, ya nos conocemos más. Y podemos decir, ok, esta persona es espiritual, esta persona es un poquito más carnal. Esta persona es espiritual, esta persona es carnal. Vamos a leer ahí el versículo 24 y 25, el que lo tenga lo puede leer. De Gálatas 5, 24 y 25. Hasta ahí, fíjate. Pero los que son de Cristo, ya hay una propiedad. Por eso, hermanos, y la próxima semana veremos este aspecto. Cuando una persona vive conforme a la carne, no puedes tú pensar que es de Cristo. ¿Ok? Porque los que son de Cristo, es lo que está diciendo ahí, llevan el sello del Espíritu y por consecuencia tienen estos factores, cualidades, virtudes del Espíritu. Y los que no son de Cristo son aquellos. Pero si los que son de Cristo es condicional, dice, pero los que son de Cristo, como consecuencia han crucificado la carne. Primero la han crucificado. Aquí se muestra el Evangelio en pura vida. Con sus pasiones y deseos, dice, si vivimos por el Espíritu, alguien que vive por el Espíritu es alguien que, ¿qué, hermanos? Qué bonito está nevando, hermanos, ¿eh? Qué hermoso está nevando. No sabía que se iba a acumular tanta nieve. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué significa vivir por el Espíritu, hermanos? ¿Cuál sería la consecuencia en este contexto? Una persona que vive en el Espíritu es ¿qué? Una persona espiritual, una persona paciente, una persona ándale, una persona pacífica, una persona generosa, gozosa, benigna. Pero si no tenemos nada de eso, hermanos, pues ¿de qué sirve que estamos bien y bien a la iglesia? O sea, explíquenme ustedes, hermanos. Si no tenemos nada de eso y venimos, pues no estamos viviendo conforme al Espíritu. Tenemos que cambiar. Dios espera un crecimiento conforme a la estatura de la fe de su Hijo Jesucristo. Preguntas finales, hermanos, o algún comentario que quieran extender. Preguntas finales.